Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irura y soy estudiante de Los del Camino y muy contenta de estar pues nuevamente con ustedes estudiando. Y hoy vamos a estudiar algo bien importante, que es justamente una de las fiestas que está muy cerca, que es justamente Yom Kippur. Y vamos a evaluar cuándo y cómo Dios perdona los diferentes tipos de pecados, sin antes darle la gracia a mi maestro Rico Cortés de permitirme utilizar pues su enseñanza que se llama La verdad sobre lo que es la rebelión, transgresión y por supuesto rescate. Así que los invito, ¿verdad?, a que ustedes también puedan seguir sus estudios y como nosotros estamos utilizando la escalera educativa en su aspecto de legalidad, usted también puede ver este estudio de mi maestro a través de Wisdom Torah o lo que es Teshuva TV para completar porque está muy, muy buena. Se la recomiendo. Vamos a empezar. ¿Por qué es importante celebrar Yom Kippur? Bueno, este día representa el día en que Dios purifica el santuario y espacio sagrado, limpia al pueblo de Israel de todos sus pecados, rebeliones y transgresiones, que vamos a ver cuáles son. Es un llamado también a la restauración del pacto y es un memorial profético que apunta a la obra redentora del Mesías. Pero antes vamos a ir a Levítico 16 para entrar en contexto y vemos que dice así: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí por su casa. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre, o sea, del macho cabrío, detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que am, este Aarón tenía que llevar primeramente lo que es la sangre de este novillo adentro para la expiación de su pecado y de su casa. Luego tenía dos machos cabríos y uno de ellos se utilizaba la sangre y tenía que hacer lo mismo, llevarla dentro del santuario y esparcirla, ¿verdad? Sobre el propiciatorio, lo mismo que hizo con la sangre del becerro. ¿Y para qué? Para justamente, como dice aquí, para purificar el santuario. O sea que la sangre es la que entraba dentro del santuario, nunca el animal. Y allí, pues, esas impurezas eran eliminadas tanto de sus rebeliones como todos sus pecados. Ok, en el comentario del contexto cultural de John Walton dice que en el antiguo Medio Oriente también se hacía sacrificio y sangre con animales, inclusive seres humanos, especialmente niños, pero era para alejar los demonios del inframundo. Mientras que nosotros vemos que en el altar de Dios, ¿verdad? Es totalmente diferente porque aquí el altar representa lo que es no solamente la adoración al Eterno, sino que aparte de eso también servía para el lugar de consagración, adoración y la relación con Dios. Ahora, los pecados del pueblo que hacían, bueno, como dice, como leímos, profanaban ese espacio sagrado y el altar, que es profanación, una condición inadecuada, es decir, cuando se está delante del Eterno, es un irrespeto, es un mal uso que se le está dando y es un atrevimiento, es una irreverencia y produce además enemistad y separación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a poner un ejemplo. Imagínense que de repente, no sé, un gobernador, un alcalde o un presidente de una nación lo invita pues a una cena y usted va a la cena, se sienta a una mesa muy bonita, muy elegante, ¿verdad? Pero usted se quita los zapatos y lo pone sobre la mesa. ¿Qué pasó? Bueno, eso es un mal uso que le está dando, ¿verdad? Pero aparte de eso, es completamente una irreverencia contra este anfitrión, ¿verdad?
Y eso va a producir, por supuesto, distanciamiento de la relación y posiblemente enemistad. Lo mismo pasa aquí, es un atrevimiento, eso, estos pecados, es un menosprecio, ¿verdad? Es un irrespeto hacia el Creador. Ahora, ¿hay diferentes tipos de pecados? Sí, y eso es lo que venimos a estudiar. Mire, según Éxodo 34:7, usted lo puede ver muy bien. Dice, el que guarda la misericordia a millares. Este es Moisés hablando de los tres atributos del Creador. Dice, que perdona la iniquidad, y este es el pecado abón, rebelión, pesha, y el pecado en sí, que es hatá, también llamado het. Entonces, en Levítico 16, usted también lo puede ver, 16:21, dice, pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, o sea, el otro macho cabrío que no se degolla, ¿verdad? Y confesará sobre él todas las iniquidades, que sería Avón, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, que es el pecado Pesha, y todos sus pecados, que es Hatá, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto, y ahí debe morir. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pecados. El abón, también llamado iniquidad. ¿Qué tipo de pecado es? Es un pecado intencional. Lo hace con intención porque hay conocimiento del mandamiento, pero a pesar de ello, de conocerlo y saber que está mal, ¿verdad? Vamos a decir que lo transgrede, pero no lo hace con la intención de ir en contra de Dios, sino lo hace más bien por un deseo, lo hace por debilidad y aparte de eso, él se autojustifica la persona, ¿sí? Por supuesto, como es con conocimiento y con intención, no había ningún tipo de ofrenda que nosotros llamamos pues corbán, o sea, ningún tipo de sacrificio, ¿ok? No hay corbán, no es expiable, no podías tener ningún animal que llevar, no había animal que llevar para el altar. Solamente se requería Teshuvá y esperar hasta Yom Kippur para ser perdonado. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, tenemos varios. Vamos a suponer que una persona no sabe que es Shabbat, trabaja en Shabbat, sabe que no debe trabajar en Shabbat, pero aún así transgrede ese mandamiento. O, bueno, por conveniencia, ¿verdad? O pues tiene un alto deseo de comer cerdo y dice, aunque sea un poquito". Bueno, así sea un poquito, está transgrediendo, ¿verdad? El mandamiento y lo sabe, esa conciencia. Precisamente, eso es iniquidad, eso es abón. David, mire, también David lo cometió. ¿Por qué? Porque toma a Bathsheba como su esposa y sabía que era mujer de Usías, por lo tanto está cometiendo un adulterio. ¿Ok? Hay muchísimos otros ejemplos que podemos tener. Eso sería abón o iniquidad. El pecado pesha, también llamado de rebelión, también es un pecado con intención. Lo mismo, hay conocimiento, pero en este caso es totalmente en contra de la voluntad de Dios. Es decir, esa persona sabe y lo hace con rebeldía hacia el eterno. Ya ahí no es un deseo que tiene irremediable, es ir en contra de la voluntad de Dios, es un desprecio abierto a la Torah. Este pecado es extremadamente grave, tampoco hay corbán, no hay ofrenda, no es expiable. Requiere teshuvah profunda, la mucha misericordia divina y por supuesto tenía que esperar a Yom Kippur a ver si el Eterno le perdona. Ejemplo de pecado de rebelión o pesha, bueno, por ejemplo, tenemos a David y David envía a Uriah al frente de batalla, el esposo de Beersheba, ¿verdad? Para que muera. Y eso se llama asesinato, es ir en contra de lo que dice pues el Eterno.
Hoy en día tenemos también otros pecados, como por ejemplo, encender fuego en Shabbat, o las personas que cambian lo que son los días de las festividades que están dispuestas por el Eterno, en las cuales no podemos cambiar ninguna fecha de festividad dada, ¿verdad? Por nuestro Creador. Eso también sería un pecado de rebelión. No tiene corbán, ¿ok? Lamentablemente. Tenemos el pecado hatat, que es también llamado ofrenda por pecado, aunque Milgrams dice que está mal traducido porque también esta ofrenda hatat se utilizaba para purificación. Así que bueno, pero tomando en cuenta lo que es hatá, lo que es un pecado involuntario aquí, sí es involuntario, o sea, no es intencional, pero este pecado es por desconocimiento, muchas veces son errores pues cometidos, ¿verdad? Aquí sí hay un corbán, por lo tanto es expiable. Tenemos ejemplo, sí, el mismo ejemplo de David. David cuando va a trasladar el arca que se menciona pues en 2 de Samuel 6, el arca lo monta en un carro cuando en realidad la ley dice que son los levitas que tienen que cargar ese carro para llevar el arca, ¿ok? Y Usa, pues como el carro se tambaleaba, trató de detener una posible caída y resulta que cae muerto. Bueno. Luego David se da cuenta que fue un error, ¿verdad? En desconocimiento de ese fallo ritual. Así que ese es un pecado hatá y es involuntario y es por desconocimiento. Pero también quiero hablar de otro pecado que es Hashem, que se traduce como pecado de culpa. Bueno, pero este Hashem son pecados específicos contra el Beit Hamikdash, es decir, mal uso de objetos sagrados, se roba un objeto del templo, o muchas veces porque se tiene dudas si se pecó o no se pecó. Si eso es así, pues es un pecado involuntario y es expiable. ¿Qué es entonces este tipo de pecado específico? Bueno, son pecados específicos contra lo que es el templo. Vamos a suponer que una persona se lleva a su casa un objeto del templo y no se dio cuenta y se lo llevó y lo usó, le dio un mal uso. Por lo tanto, eso es un pecado Asham, pero es involuntario. Ahora, puede ser que el objeto que se llevó realmente no sabe si es del templo, no sabe si es de otra persona y por lo tanto tiene dudas si cometió un pecado o no. Ok, eso también es un tipo de Asham y es involuntario. ¿Es expiable? Por supuesto, pero tiene que devolver el objeto. Si lo extravió, tiene que pagar por ello y tiene que dar un adicional de una quinta parte, un 20% y llevar un carnero. Ahora, si tiene dudas del pecado, solo lleva ese carnero o ese corbán. Ahora, si lo hizo con intención, mis hermanos, ahí sí no es expiable. ¿Ok? Por supuesto que tiene que devolverlo, por supuesto que hay un pago de una quinta parte, ¿verdad? Por supuesto que merece también latigazo, pero tiene que hacer teshuvá y tiene que esperar a Yom Kippur para ver si ese pecado realmente el rey se lo perdona o no. Pero eso es cuando es con intención, ¿ok? Así que de lo que hemos hablado, podemos utilizar esta tabla que me gustó mucho, es comparativa, que hice, porque tiene aquí todos los tipos de pecado, el hatat, abón, pesha y asham, cada uno. Recuerde que hatat es sin intención, por lo tanto hay un corbán. La von, iniquidad, es con intención, no hay corbán, igual que pesha, no hay corbán. Además, este es por un deseo y este es por rebeldía en contra de Hashem. Y está el Hashem, que son los pecados específicos, que solamente tiene corbán si es involuntario, si no, no tiene tampoco corbán. Pero usted me dirá, bueno, en Levítico 16 del 30 al 31 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno.
Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Entonces, este día especial, ¿cuál es? Es el día de Yom Kippur, donde podemos ser limpios de todos los pecados. Y ese día, ¿verdad? Una pregunta que me hicieron fue esta. Si los pecados tipo Abón y Peshá, que eran intencionales, no tenían corbán que ofrecer, no había, ¿por qué entonces en Yom Kippur se llevan estos dos machos cabríos para los pecados? Oh, me pareció una buena pregunta y la vamos a contestar. Primero, ¿ok? ¿Cómo entender esta aparente contradicción? Bueno, en Levítico 16, este ritual de los dos machos cabríos eran totalmente distintos uno del otro. No el macho cabrío, porque eran muy similares. Si eran todos blancos, o sea que parecía casi unos gemelos, ¿verdad? Pero eran diferentes en cuanto a los corbán individual y además la función de cada uno era diferente. El macho cabrío para Hashem, la sangre era rociada en el lugar santísimo, expiando las impurezas de Israel y por supuesto limpiando todo el espacio sagrado del tabernáculo o del templo. Mientras que el macho cabrío para Azazel era el que cargaba todas las iniquidades que es Abón, las transgresiones que es Peshá y los pecados que era Hatá. Entonces aquí vemos que los dos machos cabríos, aparte de que son diferentes en cuanto a los otros corbán, estos dos machos cabríos tenían cada uno una función diferente. Un macho cabrío que era para Adonai, ese se sacrificaba y la sangre que no caía en tierra era llevada adentro, lo mismo que se hizo con el becerro de Aarón, que era para su pecado y para los pecados de su familia. ¿Verdad? Que fue esparcido en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, afuera sobre el altar de incienso y también afuera, más afuera, que esa sobre el altar exterior donde se colocaban los animales sacrificiales. Bueno, de la misma manera, este corbán, que es el macho cabrío para Adonai, solamente la sangre, se hacía igual que este becerro utilizado por ejemplo, por Aarón. ¿Ok? Mientras que el otro macho cabrío, ese no se degollaba. Aarón o el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza y declaraba allí todos los pecados. Los de iniquidad, que son los de Abón, los de transgresión, que son los Peshá, y los pecados que son los de Hatá. Entonces sí, era enviado al desierto donde supuestamente allí moría. Entonces tenía dos diferentes tipos de función, estos tipos de animales o de corbán. Los comentaristas dicen, por ejemplo, Rashi, que lo de Azazel llevaba los pecados graves, tanto Abón como Peshá, cuando, mire bien, cuando hay Teshuvah. Ramban dice que el sacrificio de Yom Kippur expía solo si va acompañado de arrepentimiento, pero además en Yom Kippur mismo expía los que hacen Teshuvah para pecado entre el hombre y Dios, pero para los pecados contra otro ser humano, o sea, contra nuestro prójimo también. Yom Kippur no lo expía hasta que se restituya lo debido y se pida perdón. Jacob Milgrom, interesante, dice también que el ritual de Yom Kippur no contradice la regla general, sino que crea un día nacional de expiación única, porque no había en el antiguo Medio Oriente, que purgaba incluso los pecados intencionales y comunitarios, ¿ok? Como en ese día de Yom Kippur. El Talmud en Yomá 85b dice que Yom Kippur expía los pecados, sean leves o graves, tanto contra el mandamiento positivo como negativo, siempre que se acompañe
de Teshuvá. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, mis hermanos, que todos estos tipos de pecados, tanto de abón o iniquidad, como los pecados contra Dios, que son los peshá, que son intencionales, son de rebelión, ¿ok? Aunque no había, necesitaba para ser perdonados, tenía que hacer teshuvá. Tenía que hacer teshuvá. Ah, y si la persona no quiere hacer teshuvá, bueno, si no quiere hacer teshuvá, pues la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío para Adonai sí limpiaba lo que es todo lo que es el espacio sagrado del tabernáculo o posteriormente del templo. Pero si la persona no hizo teshuvá, pues no era perdonado. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, llevaba su culpa. Y eso terminaba en caret. Eso es lo que quiere decir. Necesitaba hacer teshuvah, es decir, un arrepentimiento, pero verdadero. Interesante, ¿no? Bueno, además, vemos que la otra razón es que se queman fuera del campamento. Y esto es algo interesante. Fíjense, el becerro de expiación, o sea, el que tenía Aarón que llevar, ¿verdad? Por los pecados de reconciliación de él y su casa, como el macho cabrío de Adonai, después de ser degollado, nunca, escuche bien, nunca se colocan en el altar exterior como ofrenda. ¿Por qué? Bueno, dice, estos animales, a diferencia de otros corbanot, eran sacados fuera del campamento para ser quemados completamente afuera, como dice Levítico 4 y 16. Solo su sangre se utilizaba y se rociaba en el lugar santísimo, en el altar de incienso y en el altar exterior. Y ahora viene lo interesante. Hay una regla básica halágica que dice que si la sangre no se introduce en el santuario, o sea, como por ejemplo lo que es el macho cabrío de para Adonai, ¿verdad? Bueno, si esa sangre o cualquier sangre de este animal no entra, no llega a ese altar interior, al propiciatorio, pues entonces la carne es comida por el sacerdote. Pero si la sangre sí se introduce como el macho cabrío, como el becerro de Aarón, pues entonces, si entra en el interior, la carne no se come ni se quema en el altar, solo fuera del campamento es quemado. Porque está prohibido ofrecer en el altar lo que ya ha servido para expiar el interior. ¿Qué significa entonces? Significa que si la sangre de ese animal no entra, ¿verdad? Cualquier sangre que usted vea de un animal que están llevando al altar, al templo, ¿verdad? Lo degollan, pero esa sangre no entra al lugar santísimo, esa carne de ese animal era consumido por el sacerdote, pero si la sangre de ese animal la llevaban al lugar santísimo, entonces esa sangre expiaba, pero la carne no podía ser llevada al altar, no se quemaba en el altar exterior y además no podía ser consumida por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el propósito de este corbán, como por ejemplo el del macho cabrío de Adonai, no era ofrecer la carne en el altar, sino mostrar de que el pueblo había sido completamente retirado, ¿ok? El pecado del campamento. Oh, bien interesante. Entonces, la razón simbólica es que en ese altar externo que nosotros vemos, ¿verdad? Donde ponían los otros corbán, es para expiar al pueblo en forma visible del ordinario. Pero cuando la sangre entra adentro, ahí en el propiciatorio, al lugar santísimo, representa que el pecado era de una gravedad tan profunda, o sea, de este tipo nacional o pecado hecho por el propio sumo sacerdote que necesitaba llegar al nivel más íntimo de expiación. Interesante, ¿no? Esta razón simbólica dice que por eso es que el cuerpo del animal ya no puede volver al altar común porque simbolizaría mezclar lo santo con eso ordinario.
Por lo tanto, no es apto ni para el consumo, ni tampoco para ponerlo en ese altar. Ahora se lleva afuera como si el pecado es para simbolizar de que el pecado está saliendo, está siendo sacado fuera del campamento, ¿verdad? Y del medio del pueblo. La quema fuera del campamento es para mostrar que la culpa fue totalmente removida de Israel, según el Talmud Yomá 67b. Interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en resumen, todo el año el sistema de Corbanot diario no expía pecados intencionales, Abón Peshá y Asham, que sean voluntarios. Pero en Yom Kippur, sí, Dios establece un sistema especial con los dos machos cabríos para expiación de todo tipo de pecados, siempre que la persona haga teshuvah. Había purificación del templo, ¿verdad? Y una carga simbólica donde se veía que todos los pecados fueron removidos del templo. Entonces usted me dirá, muy bien, si los pecados Hatat, Abón, Peshá podían ser perdonados en Yom Kippur, entonces, ¿a qué pecado vino a resolver el Mesías con su muerte? Y es una pregunta muy válida. Y vamos a decir que este sistema que tiene Yom Kippur en la Torah, todos los pecados a nivel comunitario eran expiados en Yom Kippur, sí, pero era en forma temporal y se hacía en forma repetitiva, que significa todos los años había que hacerlo, todos los años pues estaba el sumo sacerdote llevando su becerro y por supuesto había que llevar los dos machos cabríos para la expiación pues de los pecados, peshá y abón de iniquidad y los pecados de rebelión, ¿verdad? Aunque todos eran expiados pues en ese día. Los profetas, así como Isaías, Jeremías, Ezequiel, advertían la necesidad, no solamente eso, sino del cambio del corazón. Es decir, que para el perdón completo dependía entonces de la respuesta humana, porque si la persona no se arrepentía, pues entonces no había un perdón completo. Ok, pero la función del Mesías vino justamente a resolver ese sistema, lo que el sistema levítico no podía hacer. Hacía una expiación completa y definitiva, como dice pues Hebreo 9:12, perdón, donde dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna, o sea, un rescate, una liberación completa. Él llevó la culpa de todo Israel, similar a la Sacel, que llevó todos los pecados al desierto, es decir, al ámbito de la muerte, y murió Yeshua también fuera del campamento. Presentó su sangre en el altar como sumo sacerdote. Sí, como dice Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, él, así como la sangre del macho cabrío para Adonai fue presentado, pues en el propiciatorio, él también presentó su sangre en el lugar santísimo de allí en el altar celestial. Entonces, él tuvo la función de mediador para la renovación del convenio y quitó la enemistad entre Dios y su pueblo, lo que hizo prácticamente lo que entró con Adán, que nunca fue quitado, que fue la muerte. ¿Por qué? Porque todos estos corbán perdonaba el pecado, pero estas personas podían morir igual. Eso significa entonces que la muerte no había sido quitada a pesar de que se perdonaba el pecado. En cambio, con nuestro Mesías, pues él abolió la muerte. Así que la muerte ya no tiene ese poder. Además, tuvo una función de alcance universal porque el pecado no fue solamente para Israel, sino para todas las naciones, incluyendo los pecados de tipo voluntario, peshá o abón. Como dice Hebreo 10, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay perdón, no hay más ofrenda de pecado.
Y por supuesto, la transformación del corazón, como dice Jeremías, pondré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, mis hermanos, bien importante la función del Mesías. No es que era un corbán, aunque podía tener la imitación de ser, pues, ese corbán, pero es, vamos a decir, que complementa mucho más lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Con una función totalmente diferente, ¿verdad? No solamente de quitar el pecado, sino adicionalmente de abolir la muerte. Bueno, espero que esto le haya ayudado a entender mejor lo que son los tipos de pecados. Shalom, shalom.